Pues ya escucharon al licenciado José Iván Camacho y al colega Elías Ramiro. Parece que solo falto yo. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador de este espacio de divulgación histórica, y bienvenidos a mi recorrido literario del año 2022. El día de hoy les hablaré de los libros que tuve la oportunidad de leer este año. La verdad son menos de lo que esperaba. Esta cantidad de libros es solamente la mitad de lo que yo esperaba leer este año. Pero nunca tienen que juzgar su lectura. Hay que dejar de lado esta idea de hiperactividad, de hiperproductividad que se tiene que tener en el siglo XXI. No, no es obligatorio. Pero sin más dilación, empecemos con la lista porque es una lista algo larga y será un poquito tardado. Así que el primer libro que yo leí en enero de este año fue El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano de 1907 a 2017 de Saúl Escobar Toledo. Se trata de una obra magnífica. Es una obra que nos lleva en un recorrido por las conquistas que han tenido los trabajadores en los derechos a lo largo de los años, desde 1907 hasta 2017 e inclusive un poco más, ya que llega inclusive a hablar de la reforma laboral de 2019, la cual ha reducido un poco el daño que ha causado la oleada de los años neoliberales, en donde fueron aprobadas leyes que en vez de beneficiar al trabajador, lo perjudicaban. Es una historia de satisfacción, porque en parte llega a nutrirte, o específicamente a mí, me nutrió en los ideales de izquierda que tengo y me hizo ver la historia de los obreros, me hizo sentirme orgulloso de cómo batallaron, de cómo conquistaron sus derechos, de cómo le exigieron al poder que mirara, que volteara a verlos. La creación del artículo 123 no hubiera podido existir sin los sucesos de Cananea y de Río Blanco en 1906 y 1907 y la efervescencia de los trabajadores. Ese artículo 123 que reconoció la necesidad de brindarle un más amplio marco legal a los trabajadores, que los beneficiara. Es un recorrido bastante idóneo, fantástico, pero que, como decía, también tiene sus partes oscuras, su lado malvado, por así decirlo, ya que podemos ver cómo muchas veces el poder hizo de las suyas, como casi siempre. Vemos que lo que conquistó con tanto trabajo el trabajador, que es esta organización sindical para la protección de los derechos de los mismos, terminó siendo invadida por el poder, creando estos sindicatos charros y cómo se deterioraron creaciones de los trabajadores como la CTM o como la CROM, las cuales habían nacido, se supone, para organizar las fuerzas de los trabajadores en una sola, y sin embargo terminaron siendo títeres del poder, del partido en el poder, llámenle PNR, PRM o PRI. Pero, y que igual el PAN no está exento de haber hecho lo mismo, ya que respetó las mismas líneas que existían con el partido único, el PRI, anteriormente. También tiene una tabla de la historia de los salarios mínimos, en donde se habla de cómo se quedó tanto tiempo estancado el salario hasta que llegó en el año 2018 al gobierno Andrés Manuel López Obrador, el licenciado López Obrador, y logró un incremento que ha ido cada vez a más y no se ha quedado estancado ni bajado como en anteriores ocasiones. Es un gran libro, se los recomiendo bastante, es una lectura más que nada académica. Los iré poniendo de este lado. El segundo libro que leí este año es nada más y nada menos que el aclamado Pedro Páramo de Juan Rulfo. Tengo que confesarles que me pareció una lectura compleja, bastantito compleja, ya que Juan Rulfo tiene una peculiar forma de escribir. Cambia de tipo de narrador, de primera persona a tercera persona, después regresa a la primera, además de que habla de distintas escenas. Primero pone una escena, está hablando de algo específicamente y después de la nada va a otra línea temporal. Y eso lo podemos ver con... Creo que Juan Preciado es el nombre del protagonista, que va en busca de su padre, Pedro Páramo, y en unas veces podemos ver cómo se desarrolla primero la línea, la historia de Juan Preciado, y después vemos cómo se desarrolla la historia de Pedro Páramo. A mí lo que me terminó cautivando, lo que me terminó enamorando, es la diversidad, la complejidad del personaje de Pedro Páramo, ya que es un personaje deteriorado, que parece malo, que parece malvado, pero que sin embargo también tiene sentimientos, está enamorado, y la pérdida de esa mujer que ama va a terminar con el propio pueblo Comala. Es una gran lectura, un clásico que tenemos que consultar por lo menos una vez en nuestras vidas. Pedro Páramo
de Juan Rulfo. Después leí algo que no es tan académico ni es un clásico, en realidad es algo más contemporáneo. Se trata de El último rey de Olga Warnat. Olga Warnat se ha caracterizado más que nada por escribir sobre política. En realidad yo tengo ahí atrás ese libro de Felipe el Oscuro, de la propia Warnat, el cual es muy bueno y habla bastante de las redes de corrupción, del espurio Felipe Calderón y de sus tratos con el narcotráfico. Es bastante interesante, sin embargo, esta vez leí El último rey, que habla más que nada de Vicente Fernández, el cual es una obra bastante interesante que explora los claroscuros de don Vicente, descanse en paz, el cual, a pesar de tener una gran voz, de haber venido de lo más humilde, de haberse abierto paso por sí mismo con su talento y con las oportunidades que le dio la vida y él supo aprovechar para realizarse como uno de los más grandes cantantes que ha tenido México, también tiene varios oscuros como una persona que a veces hacía comentarios muy desafortunados y que sus últimas actitudes pues también no eran muy afortunadas que digamos. Era un personaje homófobo, misógino. La homofobia la podemos corroborar en la forma en la que trataba al gran divo de Juárez, a Juan Gabriel, y lo misógino en sus declaraciones, en lo infiel que le era a su esposa Cuquita, en cómo se metía con esta, con aquella, y siempre veía a las mujeres como objetos casi casi de placer y no tanto como compañías. Entonces es un gran libro, explora los claroscuros y nadie puede negar que a pesar de todos los claroscuros que tiene, Vicente pasará a la historia como uno de los grandes cantantes. En realidad a mí el final me conmueve mucho, me parece un final muy interesante, que yo me lo imagino en una escena bien armada y me conmueve y me voy a permitir leérselos. Dice más o menos así. Afuera del hospital, un hervor de voces y cánticos subía y bajaba, quebrando el aire con chispas de colores. Tenían rosarios, flores, estampitas y guitarras. Eran los fanáticos, los incondicionales, que oraban con devoción por el hombre que durante décadas apaciguó sus dolores y los cobijó con sus canciones desgarradas por el amor, la desdicha y el fracaso. Desnudo, vulnerable y casi desahuciado, atrapado entre sondas y aparatos en aquella sala de cuidados intensivos del Hospital de Guadalajara, el charro de Huentitán quizás ya no sentía nada, y levitaba entre penumbras, azules, buscando con los ojos a sus padres en la eternidad de la noche. A lo lejos, alguien cantaba bajo las luces centellantes de un palenque, mientras se oían gritos de un gentío alborotado que pedía más y más, y el cielo se iluminaba con y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Es un final bastante conmovedor para decir adiós al gran charro de Huentitán, Vicente Fernández, que es muy interesante porque este libro salió antes de que don Vicente falleciera. Sin embargo, parece que hubo una coordinación y justamente el final tiene que ver mucho con eso. Entonces, como les digo, claroscuros de un personaje humano como todos nosotros y donde también podemos ver como uno de sus hijos, que en este momento no recuerdo el nombre, pues anda por muy malos pasos. Pero bueno, también, claro, aparece el secuestro de Vicente Fernández Jr., el cual también fue una pesadilla para Vicente, y demás sucesos. Los invito a leerlos si es que les interesa Vicente Fernández. Pero continuemos. Otra lectura que realicé es de novela gráfica, Buscando a los 43 de Ayotzinapa, mejor dicho, vivos se los llevaron, vivos los queremos, de Andalucía K. Soloff, Marco Parra y Anaí H. Galaviz. Perdonen mi pronunciación del primer nombre, pero es una novela interesante. Si ustedes han seguido el tema de cerca, la verdad es que esta novela gráfica no les va a decir más de lo que sabemos, pero es una gran y correcta forma de divulgación, ya que hay muchas personas que no saben de lleno qué pasó en aquella noche de Iguala del año 2014, y esta es una buena forma de divulgación de que más gente se entere de esta tragedia y le exija al gobierno respuesta, que le exija un esclarecimiento y más que nada justicia, así como se le exigió al gobierno de Peña. Hoy en día seguimos esperando que por fin se pueda esclarecer esta tragedia que fue un crimen de Estado. Esta novela gráfica sirve bastante bien para su divulgación y tuve la oportunidad de leerla este año. Se las recomiendo también. Continuemos con
un poquito más de lectura académica, Silvio Zavala, Filosofía de la Conquista. Esta obra me sirvió para, además de para enriquecer la tesis que estoy realizando en estos momentos, también me sirvió para poder realizar una ponencia para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, que fue en Zacatecas. Entonces, gracias a esta obra, tuve la oportunidad de enriquecer esa ponencia. Justamente en esta obra, Silvio Zavala muestra las tres formas distintas en las que Occidente, específicamente España, intentó interpretar el choque de dos mundos o el descubrimiento de América, que ese segunda definición no me gusta para nada. Intentaron los pensadores occidentales reacomodar, reajustar la mentalidad y la cosmovisión que tenían respecto de antes del proceso de conquista a después. Acaban de encontrar un continente entero nuevo, acaban de encontrar nuevas civilizaciones que no tenían contempladas y ahora era difícil explicar todo esto. Entonces podemos ver el intento de explicación cristiano, el intento de que fuera legítima la donación de Alejandro VI a los reyes católicos, después cómo se pone en juicio los legítimos títulos, después que se puede hablar más que de una donación, de la obligación de los reyes católicos de evangelizar las nuevas tierras y de llevar la religión católica, que era lo más alto en civilización, en moral y ética, a los bárbaros indígenas. Y también podemos hablar un poco de este humanismo que tenía, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda, y con humanismo me refiero a característico de aquel tiempo, no tanto en el énfasis de algo moral, de algo correcto, de algo idóneo, de salvaguardar al prójimo, no, me refiero más que nada a esa idea de carácter escolástico, bueno, más que de escolástico, de carácter humanista, que fue justamente el relevo de este pensamiento escolástico. Porque Juan Ginés de Sepúlveda tenía esta idea de radicalización completa, de que se necesitaba una guerra rápida en contra de los indígenas, que esas guerras eran justas y que se necesitaban aplicar. También tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que piensa que al indígena se le debe tratar como un igual, aunque en sí habla como de una forma paternalista, y que se tiene que respetar el derecho al indígena de introducirse en la religión cristiana, la religión católica, únicamente si lo desea, y si no, dejarlo sin maltrato, sin guerras, sin golpes, y usando como única arma la Biblia. Entonces es muy interesante ver esta contraposición de ideales que los occidentales tuvieron al momento de enfrentarse a la nueva realidad que los aquejaba en el siglo XV y más específicamente en el XVI. Entonces es muy interesante, la verdad me sirvió bastante. El maestro Silvio Zavala recopila opiniones de grandes pensadores, así como vierte la suya de una forma idónea. Silvio Zavala, Filosofía de la Conquista, se los recomiendo a sobremanera. Después realicé una lectura novelesca, Yo Díaz, de Pedro J. Fernández. Si bien me gusta esta novela bastante, además de que por un tiempo me sentí muy cautivado por las lecturas, por los libros de Pedro J. Fernández, hay algo que me tiene preocupado. Es que estas obras normalmente las compran adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Y creo que sirve más que nada la lectura de esta obra por personas que no han investigado de forma académica a este personaje. La novela puede servir como una apología. Claro, Pedro J. Fernández presenta a un hombre con claroscuros, como ya mencioné anteriormente. Sin embargo, si tú lees esta obra, vas a pensar que Porfirio Díaz es un santo, le vas a tomar muchísima empatía por la forma en la que está narrada, y eso no fue tan así. Entonces, yo creo que la novela está bien a secas, diría yo, siempre y cuando se acompañe después con textos interesantes, con textos académicos que nos puedan otorgar una visión más equilibrada y no solamente una apología al dictador. Pedro J. Fernández, Yo Díaz. También realicé otra lectura más que nada académica. Como bien saben, mi tesis tiene mucho que ver con el fraile dominico Bartolomé de las Casas, y entonces esta obra de Antonio Linares Maza, titulada Bartolomé de las Casas, un andaluz en el Nuevo Mundo, me sirvió bastante para complementar la tesis, para complementar también aquella ponencia de las que les hablaba. Es muy interesante porque esta obra es como una respuesta al maestro Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, aquel hispanista, gran escritor del siglo anterior, una vez llegó a decir que Fray Bartolomé de las Casas estaba loco, dijo que sufría paranoia, que era un demente casi casi. Y este libro no está escrito por un historiador, sino que el doctor Antonio Linares Maza, si no mal recuerdo, es doctor
en medicina con un diplomado en psicología en la Universidad de Madrid. Justamente vino aquí el resumen a salvarme. Antonio Linares Massa, el cual desmiente la afirmación de Menéndez Pidal. Toma su afirmación y dice, no, te estás equivocando, Ramón, a pesar de la gran figura que tienes dentro de la literatura del siglo anterior, se toma la oportunidad de corregir a Menéndez Pidal y le dice, lamentablemente, si yo leo la obra de Fray Bartolomé de las Casas, no me encuentro con ningún diagnóstico de paranoia. Entonces es bastante interesante, es un resumen general de la vida de Fray Bartolomé de las Casas y específicamente habla de ese punto específico que Menéndez Pidal decía que Bartolomé de las Casas era un paranoico. Entonces les recomiendo la lectura si les interesa el personaje. Antonio Linares Massa, Bartolomé de las Casas, un andaluz en el Nuevo Mundo. Además de esa lectura, también realicé esta otra lectura académica, coordinado por Erika Pani, el libro de Conservadurismo y Derechas en la Historia de México, tomo 1. Siempre he creído que para destruir al enemigo primero hay que conocerlo. Yo me considero de izquierdas, toda la vida me he considerado de izquierdas, y ustedes lo pueden ver en las opiniones que vierto en mis diversos videos. Entonces, quise conocer un poco más de la historia de la derecha. También tengo por ahí un libro atrás que es sobre la historia del PAN. También estoy ansioso de poderlo leer. Este viene en 2 tomos. Solamente leí el primer tomo, espero también el siguiente año leer el segundo. Y como les decía, habla bastante de cómo se va gestando esta idea conservadora, esta idea de derecha, poco a poco, inclusive desde mediados de la Nueva España, pasando por el proceso de independencia, pasando por el proceso del imperio, de la república, y de cómo poco a poco se van dando estos vaivenes entre el centralismo, entre el federalismo, entre el segundo imperio, entre la restauración de la república. Es un libro muy interesante. Yo de aquí saqué de un artículo titulado El pensamiento conservador en los periódicos de La Cruz y El Pájaro Verde, saqué un video. Este artículo está escrito por Guadalupe Gómez Aguado y Adriana Gutiérrez Hernández. Yo de ese artículo saqué para un video del debate histórico justamente sobre esos periódicos muy interesantes, los cuales promovían la idea conservadora y que también al momento de que llega Maximiliano de Habsburgo son de los primeros periódicos que empiezan a criticar al emperador a pesar de ser de su bando. ¿Por qué? Porque como bien saben, Maximiliano empezó con estas ideas tal vez un poco más liberales que conservadoras. Eso de que haya sido bueno no le quita lo usurpador, pero bueno, empezó con esas ideas y entonces los conservadores se sintieron traicionados por el emperador que ellos habían traído, el emperador extranjero que ellos habían traído. Entonces es bastante interesante. También hay otros tantos artículos como los primeros donde no podemos ver cómo se empieza a gestar esa idea de conservadurismo al momento de que está todo este proceso de independencia, como no hay una diferencia clara entre conservadores, entre los liberales, que ambos quieren un proceso diferente de cambio, como los conservadores creen que la respuesta es el imperio, ya que México había sido gobernado históricamente por un imperio, primero por el imperio mexica y después por el imperio español representado en la figura del virrey en la Nueva España. Entonces es muy interesante esto. Los conservadores creen que es la respuesta entonces voltear a ver ese pasado y utilizar ese imperio, pero esta vez con los propios mexicanos llevando las riendas del mismo, y de ahí nace el primer imperio y muchas otras cosas más. Es muy interesante la cantidad de autores que hay aquí. Tenemos a Erika Pani, Alfredo Ávila, Catherine Andrews, Rafael Rojas, Adriana Gutiérrez, Conrado Hernández López, etcétera, y creo que es muy enriquecedor para entender la historia de la derecha. Pero bueno, esta es otra obra más. Espero el siguiente año poder realizar la segunda obra. Bueno, poder leer el segundo tomo, mejor dicho. Una lectura más. También este año realicé una lectura, algo que podría llegar a verse muy polémica. Mi lucha, de Adolf Hitler. Como ya les dije, para destruir al enemigo hay que conocerlo. Yo siempre he creído de que el fascismo, que hoy en día está renaciendo lamentablemente en algunos círculos, entre algunas organizaciones, al fascismo no se le debate, se le combate, se le destruye, y justamente por eso hay que conocerlo. Yo tuve la oportunidad de leer esta obra, no les recomiendo leerla a menos que de verdad quieran hacerlo de una forma académica, de una forma estudiosa y con mucho cuidado de no dejarse llevar por las ideas de Hitler, ya que ese tratado es un tratado de odio completamente. Podemos ver la actitud racista, la actitud xenófoba de Hitler. También podemos ver cómo... Yo recuerdo que subí un video a YouTube después de haber leído esta obra, que fue aquel que decía si la Segunda Guerra Mundial se pudiera
se hubiera podido evitar. Yo digo que no se hubiera podido evitar, simplemente hubieran cambiado los nombres y demás, pero lo que me parece muy interesante es que en este libro Hitler decía todo lo que iba a ser el Partido Nacional Socialista ya en el poder, tal cual habla del racismo, la xenofobia, de la necesidad de crear guerras, de unificar a Alemania, de expandir el territorio, de cómo se culpaba, vuelvo a lo mismo, a los judíos, a los comunistas, de los grandes males que perpetraban Alemania y cómo era necesaria la expulsión de estos personajes. Entonces, para nada tuvo que ser una sorpresa después ver lo que pasó si se hubiera leído con cuidado el libro. En realidad no recuerdo en dónde, creo que en un documental había visto que después a Hitler le preguntaban algunas cosas sobre el libro que llegaba a asustar a Occidente sobre lo que podría pasar cuando él apenas había llegado al poder y todavía no se desataba la Segunda Guerra Mundial, y él simplemente daba por descontadas esas afirmaciones, decía que ese era un pensamiento en ese entonces y después era otro, pero al fin de cuentas lo terminó llevando a cabo. Entonces fue una lectura más que nada estudiosa que yo quise realizar por mi cuenta y bueno, un libro más, ¿no? Mi lucha de Adolf Hitler. Y después empezamos con la literatura, con las novelas. Aquí esta obra creo que no les puedo mostrar tal cual la portada. La religiosa de Denis Diderot. Perdonen, es que está muy fuerte la luz. Pero así se llama la obra, La religiosa de Denis Diderot. Es buenísimo. Buenísimo. Nos habla de Sor Susana, una mujer que es ingresada a un convento, que tiene que realizar sus votos, que tiene que vivir una vida de claustro, que tiene que vivir como monja y que ella no quiere nada de eso y se ve obligada, se ve maltratada, se ve reducida, es una historia de dolor, es una historia lamentable, su familia tampoco le tenía mucho cariño, por eso la desecha de esa forma y allá pocos se ocupan de ella, es muy lamentable y en realidad hay una escena muy fuerte que yo todavía recuerdo que me puso a pensar, a reflexionar bastante. Resulta que la hermana Susana, Sor Susan, es minimizada por sus compañeras del convento. Minimizada y hecha menos, obviamente, despreciada. Y eso la termina llevando a aquel punto sin retorno donde ella piensa seriamente en el suicidio. Y está en medio de el patio, perdón, del claustro, y en medio hay un pozo bastante hondo, y ella piensa en ese momento acabar con su existencia y terminar con toda la tortura. Y entonces ve de pronto a lo lejos a dos de las hermanas que constantemente la maltrataban y la hacían menos. Las hermanas están viéndola de forma curiosa, a ver qué hace, ¿no? Y entonces ella en ese momento piensa. Denis Diderot lo explica de una forma bellísima con sus palabras, pero yo solamente puedo decir más o menos lo que recuerdo. Denis Diderot escribe que Susana en ese momento piensa, cuando está a punto de acabar con su existencia y ve que la están viendo, dice, en ese momento pensé en suicidarme, pero la única razón por la que no lo hice es porque no quería darle gusto a ellas. Es algo muy fuerte, muy intenso. Y lo único malo de este libro es que siento que todo va muy bien, todo va muy bien. Y al final termina muy rápido, de golpe, como aquel autor que ya está desesperado y quiere terminar su obra. Y creo que no tuvo que haber terminado así. Tenía todavía mucha tela de dónde cortar y darle un final redondo. O estaba bien abierto, pero que no tratara de ser así de cerrado, así de golpe. La historia detrás de esta obra también es muy interesante porque resulta que Denis Diderot le jugó junto con otro amigo una broma a un tercer amigo. A ese tercer amigo le hicieron llegar cartas de una monja que según estaba pidiendo ayuda porque ella quería revocar sus votos y no la dejaban, quería salir y este colega de Diderot entonces dijo, no, bueno, la voy a ayudar, señorita, le respondía, se veía que se preocupaba por ella, quería ayudarla y al final Diderot le terminó diciendo que solamente se trataba de una broma, que eran sus cartas, pero eso llevó a la creación de esta obra que es muy interesante porque es una novela que está escrita de forma epistolar, o sea, conocemos la obra muchas veces por algunas cuantas cartas, primero sí tiene una narración completa, ¿no? Pero justamente en la parte final se ve mucho este intercambio epistolar. Entonces es interesante, siempre es interesante y específicamente esta obra de Diderot se las recomiendo bastante. Una obra más, La religiosa de Denis Diderot. También después de eso hice la lectura obligatoria, un clásico de Mariano Azuela, Los de Abajo, una obra que habla del detrimento de los ideales que impulsaron la revolución, de cómo justamente los personajes que movían la revolución desde abajo, que seguían las ideas de los grandes caudillos, de los generales, simplemente estaban perdidos en cuanto a la ideología. Hay una serie muy buena que se llama
Un extraño enemigo, está en Amazon Prime Video, y justamente en la serie se habla de los eventos de 1968, del 2 de octubre, específicamente en la primera temporada, y la segunda temporada abarca todo el sexenio de Luis Echeverría y todo este aspecto de la guerra sucia. Y justamente en un momento en el que se están enfrentando el presidente Echeverría y todo su gabinete a las amenazas de la Liga Comunista 23 de septiembre y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, se realiza una reunión con el presidente. Y entonces el presidente dice, lo que nosotros tenemos que checar en este momento, lo que estamos obligados a hacer es evitar que la Liga y el Partido de los Pobres de Cabañas se pueda unir y crear un frente más amplio comunista que esté en contra de mi gobierno. Y Fernando Barrios, o Fernando Barrientos, no recuerdo cuál es el nombre real y cuál es el ficticio, dejémoslo en Fernando Barrios. Fernando Barrios le dice al presidente, no, presidente, son dos cosas totalmente distintas. La Liga Comunista 23 de septiembre son jóvenes, clasemedieros, leyeron mucho Marx, leyeron mucho Engels, se creen revolucionarios. El Partido de los Pobres de Lucio Cabañas son personas que no tienen que comer, y por eso es que se levantan. Y yo creo que justamente era por eso que se levantaban los revolucionarios, porque más que creer en esos ideales complejos, en esa teoría compleja que tenían arriba, por ejemplo, personajes como Madero, como su hermano, como los generales, como Venustiano Carranza, etcétera, ellos lo que veían era que su vida cercana, material, contemporánea, se veía totalmente afectada y querían salir de esa vida miserable. Era justamente por eso, porque no tenían que comer, porque no tenían que sembrar, porque eran explotados. No se preocupaban tanto por los ideales que seguían, sino por el hecho de quitar todo eso, la libertad, ¿no? Pero ¿en qué consistía? ¿Cómo aplicarla? ¿Qué iba a suceder después? Justamente eso es lo que critica aquí Mariano Azuela en Los de Abajo. Es una novela cruda hasta cierto punto porque te muestra que no todo en la revolución es romántico, ni hay que romantizarla tanto como se cree. Fue un proceso bastante importante, pero con sus bemoles, como todo. Los de Abajo, de Mariano Azuela. ¿Recomendada? Claro que sí. Tenemos por aquí una obra que yo llegué con muchas expectativas y que la verdad no las cumplió, no por eso es mala, pero no cumplió las expectativas que yo tenía, que es Jorge Luis Borges, El Tango, 4 conferencias. Estas 4 conferencias, como su nombre lo dice, son eh, pláticas, charlas, como le gusta llamarla a Borges, que él dio y que fueron recapituladas en este libro mediante palabras y que no es del todo fascinante porque yo al momento de que compré este libro yo me esperaba un libro tal cual de Borges hablando del tango. Sin embargo, solamente son conferencias. Claro, sirve bastante de forma general para hablar sobre el tango, para ver cómo nació, para ver cómo se daban los prostíbulos, cómo se veía como un baile que era un poco decente, que era de las prostitutas, etcétera, de los borrachos, se veía después cómo terminó yendo, viajando por el mundo por su fama, yendo a París y regresando y ya volviéndose fino por haber estado en París. Ya no era el tango que se bailaba en los prostíbulos, sino que ya era el tango que se tocaba en filarmónicas en la propia París. Entonces es bastante interesante ese aspecto. También habla bastante del bandoneón, aquel instrumento bellísimo, fantástico que hace al tango lo que es el tango, y bastante historia más, pero sirve de forma general, no es una profundización, pero bueno, siempre es bueno escuchar a Borges, un hombre sumamente culto, y pues es bueno a secas, y creo que me deja con ganas de aprender más del tango. Una lectura más. Tenemos por aquí, por una democracia progresista, y aquí sí no voy a dudar en presumirles, sabrán disculpar, el autógrafo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dedicado a mi persona. Por aquí lo pueden ver. Lamento bastante las luces, espero lo puedan ver bien. Y aquí está el libro, Por una democracia progresista, de Cuauhtémoc Cárdenas. La verdad, el ingeniero Cárdenas, ya ustedes saben mi opinión, la vertí en aquel video que hice, AMLO contra Cárdenas, historia del distanciamiento, si no mal recuerdo se llama el título. Y bueno, el ingeniero Cárdenas tiene un lugar en la historia, claro que tiene un lugar en la historia y nadie se lo va a quitar. Él abrió o dio origen a la apertura democrática para que la izquierda significase realmente un peso importante dentro de la política mexicana, con toda la creación del Frente Democrático que después se traduciría en el PRD, el hecho de luchar constantemente por la presidencia, por un cambio. Él hizo bastante, no se le puede
minimizar su papel, para nada. Él tiene un papel grande en la historia, pero yo lo veo hoy en día bastante deteriorado, bastante descompuesto en cuanto a sus ideales. ¿Y qué podemos encontrar en Por una democracia progresista? Un recordatorio, yo lo llamaría así, un recordatorio de que los ideales por los que se lucharon en la revolución lamentablemente no se han cumplido de todo y que es nuestra tarea, nuestra obligación llevarlos al cumplimiento para el beneficio del pueblo. Sin embargo, no solamente se queda estancado ahí Cárdenas, también ve más para enfrente. Habla del problema de la pandemia, de la tecnología, además, o sea, trata de trazar una línea que él pretende que se siga para hacer un cambio. Lo malo es que el ingeniero Cárdenas aquí vierte bastantes críticas al gobierno del presidente López Obrador, muchas de ellas que no las veo tan idóneas. Claro que hay que tener en cuenta las críticas del ingeniero, pero otras tantas son inconcebibles hasta cierto punto, que acompañados de su actitud de deterioro tan intenso que ha tenido, le restan autoridad, pero que siempre es bueno escuchar y que, como ya dije, el ingeniero Cárdenas siempre tendrá un lugar en la historia y eso es innegable. Por una democracia progresista de Cuauhtémoc Cárdenas, un recordatorio de los ideales de la revolución que no se han cumplido y una, hasta cierto punto, propuesta a futuro. Después tenemos esta obra, este libro, Julio Cortázar, Bestiario. Varios cuentos del maestro Cortázar que son bellísimos, una joya. A mí me encantaron, me fascinaron. Vamos a ver el índice. A mí me gustó uno que se llama uno que se llama Casa Tomada, si no mal recuerdo. Permítanme encontrar el índice para decirles cómo es que se llama. Si no mal recuerdo, sí, aquí está. Casa Tomada, efectivamente. También Carta a una señora en París tiene un final buenísimo. El Omnibus, el Omnibus aquí está. Circe y el Bestiario, tiene también otras como La Puerta del Cielo, Cefalia, Lejana. A mí creo que lo que más me gustaron fueron Casa Tomada, Carta a una señora en París, El Omnibus y Circe también y Bestiario. Son los que más me gustaron. La verdad, Casa Tomada me causó una impresión cuando lo leí por primera vez. Me gustó muchísimo. Me quedé enamorado de la forma de narrar de Cortázar y de cómo utiliza el absurdo, cómo utiliza eso que tú crees imposible o que es imposible hasta que es narrado en esta literatura, en estos cuentos de Cortázar. Carta a una señora en París es surreal, es fantástico, eso es lo que lo vuelve fantástico. Ese enemigo misterioso de Casa Tomada también lo hace ver bastante diferente el cuento, le da una atmósfera distinta solamente construida por las letras de Cortázar. Se los recomiendo bastante y lean todo lo que pongan a Cortázar, en verdad es un regocijo poder leer al maestro Cortázar. Bestiario, una lectura más de este año 2022 que pude realizar. José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, un clásico de clásicos que nos narra cómo era la Ciudad de México en aquel anterior siglo, ya bastante, o bueno, cada vez más lejano, mejor dicho, y que justamente inclusive en una de las aquí está, iniciando, habla de cómo en ese momento existía la radio y da una larga lista de de cuáles eran los programas de radio de ese entonces, y cualquier persona que haya vivido en esa época va a sentir una profunda nostalgia al volver a ver esos nombres de programas que posiblemente, muy probablemente escucharon todos ellos. Y también no hay que quitar del medio la historia principal, claro, la de Carlitos, cómo se enamora de la madre de su mejor amigo y cómo cuando le reprenden, le descubren, él dice, no entiendo por qué me regañan tanto, no entiendo dónde está el problema, porque no creo que amar sea un delito, lo verdaderamente malo debería ser odiar. Lo dice con unas palabras mucho más bellas, pero en resumen es eso. También hay otra parte donde Carlitos se pelea con otro niño y le termina llamando indio de forma despectiva. Y el padre de Carlitos lo reprende y le dice, si el indio no fuera a la vez pobre, entonces no sería un insulto llamarlos así. Indios somos todos. Es bastante interesante. Muy buen libro, muy buena obra de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Creo que ya es un clásico y yo se las recomiendo bastante. Una lectura más de este año 2022. Después nos vamos de literatura clásica, algo un poquito más académico. De Lenin, la emancipación de la mujer. La verdad, aquí también venía con otra expectativa, no con una expectativa muy alta, sino con otra perspectiva. Yo pensé que esta era una obra de Lenin que él había publicado, que era un libro que él había publicado donde solamente se encargaba de tratar el problema de la mujer y cómo debería emanciparse la misma.
Sin embargo, aquí en realidad lo que encontramos es un compendio de textos donde se recopila la mayoría de veces en las que Lenin habló sobre el problema de la mujer. Entonces digamos que si hay una carta que poco tiene que ver con el problema de la mujer, en el cual hay 2 párrafos que hablan sobre ese tema, esos 2 párrafos se rescatan y están aquí en esta obra. Es una obra recopilatoria, por así llamarla, aunque vale mucho la pena porque se entienden más que ideales feministas contemporáneos, de una línea feminista que ha trazado su propio camino. Se trata más que nada esto de ideas del marxismo-leninismo y cómo la emancipación de la mujer está obligada a llevarse a cabo con la lucha del proletariado en contra del sistema capitalista. Una cosa va junto a la otra. También al final en el prólogo, no, en el prólogo, en la parte final del capítulo final, este momento, apéndice, justamente aquí está. En el apéndice podemos ver un escrito de Clara Zetkin que se llama Recuerdos sobre Lenin, que son justamente la recreación de ella, sus memorias, de las veces que se entrevistó con Lenin. Ella es una miembro del Partido Comunista de Alemania, si no mal recuerdo, y entonces aquí recuerda las veces en las que se entrevistó con Lenin. Lenin bastante ilustrado, sabía escuchar bastante bien, muy observador, pero siempre con su línea, ¿no? Recuerdo que en ese momento la revolucionaria, bueno, la comunista, Clara Zetkin, le dice a Lenin que allá en Alemania se están dando folletos y se está haciendo cursos sobre sexualidad para la mujer, y Lenin casi casi se enoja y le dice, no veo necesario hacer eso, para nada es necesario, lo que es más necesario es instruir a las mujeres en la lucha del proletariado, en el materialismo histórico para derrocar el sistema capitalista. Entonces, como podemos ver, es esa idea marxista-leninista que no culpo, de que la lucha de la mujer está inherentemente ligada a la lucha del proletariado, que para la liberación de la misma tiene que haber la revolución del proletariado que quite del poder a los capitalistas, al sistema capitalista. Entonces es bastante interesante, yo iba con otra perspectiva, repito, pero sigue siendo enriquecedora. Lenin, la emancipación de la mujer, recomendada también de formato académico. Después tenemos, perdón, antes voy a aclarar, esta obra ya está reseñada, encuentran la reseña en la página web del debate histórico, aquí en la descripción de este video encuentran el enlace. Y lo mismo con Los fascismos europeos, obra de Elena Hernández, la cual es buenísima. A mí me gusta bastante porque viene de un compendio de libros, de una colección que se llama La historia en sus textos. ¿En qué consiste o cuál es el chiste de esto? Pues que es presentado un suceso histórico o una ideología, específicamente como el fascismo, de la mano de los propios fascistas y de los contemporáneos que vivieron en ese momento, que puede que estuvieran contra el fascismo, como los comunistas, los socialdemócratas, etc. Aquí podemos encontrar entonces textos de miembros del Partido Nacional Socialista, del propio Adolf Hitler, del propio Benito Mussolini, de miembros del Partido Comunista y de cómo ellos ven el movimiento fascista, y poco a poco cómo este va ascendiendo y cómo se van cambiando las perspectivas del mismo. Es interesante porque te deja entrar en la mente de los fascistas, te deja ver lo que ellos piensan, te deja ver sus discursos de odio. El pez por su boca muere. Y aquí cuando uno ve lo que ellos decían, lo que ellos pensaban, sigue siendo tan atroz como lo que sabemos. Recuerdo que aquí Benito Mussolini decía en una de sus textos, comentaba que el fascismo iba inherente junto con la guerra. O sea, no podía existir fascismo sin la guerra. La guerra era un motor del mismo. Entonces podemos ver como ese momento de alabar la guerra, de igual forma en la que lo hacía el Partido Nacional Socialista, esa idea de morir por la patria, de poder darle victorias, darle glorias, tenía mucho que ver. La guerra estaba muy ligada a los ideales fascistas. Entonces sí tenemos de la Italia de Mussolini, podemos encontrar estos pliegos petitorios del Partido Nacional Socialista, de pliegos petitorios de los movimientos que apoyaban a Franco, de la Falange, en aquel entonces, ya que también habla un poco sobre la dictadura franquista o sobre un preámbulo de la misma cuando está todavía esta guerra civil. Pero habla muy poco, muy poco. En realidad es muy interesante porque resulta que la autora no considera tal cual a la dictadura de Franco una fascista, sino que
fascistoide, dice él, un estado fascistoide autoritario, dice ella, perdón. Entonces, yo sí considero la dictadura de Franco una fascista, pero bueno, este enriquecedor, vuelvo a lo mismo, vuelvo a repetir la misma frase, para destruir al enemigo hay que conocerlo, y los fascismos europeos nos habla de todos los fascismos, sus vertientes, explicadas de sus mismos textos, y con algunas anotaciones y comentarios de Elena Hernández, los cuales vienen de pelos. Entonces les recomiendo también esta lectura, otra lectura más de 2022, y después venimos a mi top 3. Mi top 3 libros de este año 2022. Vamos a empezar por el tercer lugar, que es nada más y nada menos que El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Fascinante, fascinante obra. Se las recomiendo, es una joya. Se trata del mismísimo Guillermo de Baskerville, perdonen mi pronunciación, de Guillermo el Inquisidor, que junto con su aprendiz Atzo de Melk es llamado a una abadía para resolver una misteriosa muerte, que no saben si fue un asesinato, no saben si fue una muerte. Es muy rara la escena del crimen y le piden a aquel detective casi inquisitorial que es Guillermo resuelva este misterio. Sin embargo, en sus días que están en la abadía, el misterio se va complicando y van apareciendo nuevas cosas que terminan complicando aún más la trama del mismo. Es bastante interesante, me gusta muchísimo porque, como lo dice aquí, es un relato policíaco a lo Agatha Christie, pero ambientado en la Edad Media. Y eso lo reviste de historia, de filosofía y de conceptos que enriquecen a cualquier estudiante de humanidades o cualquiera que se interese por esos aspectos, pero que también lo dotan de una historia bellísima, de una historia muy buena que también tiene sus tintes de romanticismo, que no solamente se trata de una novela tipo policíaca, sino que tiene esos tintes de romanticismo que a veces llegan a van de la mano con el amor y la reflexión. Entonces a mí me gusta bastante, me gusta muchísimo cómo se van desarrollando los personajes y también cómo culmina, la culminación de la obra es bellísima, es una joya, me encanta la descripción que hace Humberto Eco, perdón, de ese momento de desesperación, de ese momento de aflicción, de el final, del desarrollo, del desenlace. Me gusta mucho. Se los recomiendo bastante. No les voy a decir más porque no les quiero hacer spoiler, pero hay tanto que comentar de esta obra. Como aquel personaje, si no mal recuerdo, Jorge de Burgos, si no mal recuerdo, que obviamente hace alusión a Jorge Luis Borges. Y también es un personaje ciego, guardián de la biblioteca de la abadía, que es una biblioteca riquísima en obras que ya no existen o que es muy difícil, mejor dicho, encontrar, son poco comunes y que las resguarda aquella abadía y es justamente su principal atractivo. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, una joya. Mi tercer puesto, en el segundo lugar tengo... Es que es muy difícil, sigo dudando. Sigo dudando, pero en el segundo lugar voy a poner a Carlos Fuentes con La silla del águila. Este también podría estar en el primer lugar. Para mí es muy difícil ponerlo en el segundo lugar, pero ya van a ver por qué. La silla del águila, una historia de intercambio epistolar, la cual es ambientada en un México de 2020, pero ideada desde el México de 2003, en donde por diferentes circunstancias México se ha quedado sin telecomunicaciones y tiene que regresar al intercambio epistolar, así permitiendo que los políticos dejen muestras de la realpolitik en las cartas que intercambian. Recordemos que la realpolitik es la verdadera política que se hace detrás de la política que aparenta de legalidad, de moral, etcétera. La realpolitik es ese intercambio grotesco, fuerte de los políticos, de sus ideales y de cómo maquinan pensamientos tan terroríficos, tan temibles, que terminan desarticulando la moral y la ética solamente para dejarlos pasar a ellos y sus intereses. Es una obra buenísima, se trata de un drama pronto a la sucesión presidencial, el cual se va todavía a complicar más, producto de que parece que el presidente Lorenzo Terán está enfermo, lo cual complica aún más la sucesión y que personajes como Bernal Herrera, secretario de Gobernación, María del Rosario Galván, que es una operadora política, Nicolás Valdivia y Tácito de la Canal, que es jefe de gobierno, empiecen a pelear unos a otros por ver quién se queda con el hueso en la sucesión. Es bellísima la obra y además nos deja bastantes
aprendizajes, máximas de la política mexicana al más puro estilo priista, como se ha enseñado y como se ha venido construyendo, que nos deja, como venía diciendo, máximas como la de el que se mueve no sale en la foto y hacer política es saber calcular el tiempo. Buenísima la obra de Carlos Fuentes, me hizo enamorarme de su escritura, de la forma en que narra, de los sucesos tan grotescos que narra, sin una exageración, ya que podemos ver una cercanía lamentable, diría yo, entre la política real de aquellos años priistas, panistas inclusive, y esta obra. En realidad, el propio Carlos Fuentes, yo pienso que lanza una advertencia de lo que podría ser el 2020, viendo desde 2003 por cómo iba el país, por cómo había fallado ese cambio que había prometido Fox, por cómo los ideales del PRI se habían trasladado de la misma forma que habían existido siempre, pero esta vez con el PAN a la cabeza. Es una historia bastante interesante, me hizo enamorarme de la escritura de Carlos Fuentes y me hizo querer leer más de él. Espero pronto poder leer más obras de Carlos Fuentes. Este es mi top 2, bueno, está en el segundo lugar. Y por último, llegamos al ansiado redoble de tambores, primer lugar de los libros que leí en este año 2022, y ahí podemos encontrar dos obras. Lo siento, me fue imposible escoger solamente una, podemos encontrar dos obras que son 1984 de George Orwell y La rebelión en la granja, también de Orwell. Buenísimas ambas obras, me quedé enamorado de ellas. Esta obra leí 150 páginas en un solo día, no se los digo como para presumirles que leí muchísimo, sino que era tanta la emoción, ya había leído 50, 60, se supone que ya tenía que dejar el libro, y dije, no, tengo que seguir leyendo, tengo que saber cómo termina esto, y me seguí hasta que terminé la obra. Es buenísima, buenísima. Un mundo distópico ambientado en el año 1984, pero ideado, si no mal recuerdo, desde el año 1948, el cual advertía un posible futuro distópico, caótico, al cual se podía llegar si no se ponía freno a la dictadura de los estados totalitarios como el de la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. Hablamos de un Londres en la potencia Oceanía, ya que para ese entonces el mundo se dividió únicamente en tres superpotencias, una de ellas es Oceanía, la cual es liderada por el partido, y el líder del partido es el hermano mayor, que vela por ti. Y justamente este hermano mayor está por todos lados, su cara, su imagen, su rostro siempre está presente, además de que el Estado te vigila totalmente con las telepantallas a los miembros del partido interior, del partido exterior, y manipulan al proletariado que se supone deberían defender. Esta obra de 1984 es una crítica por parte de George Orwell al sistema de la Unión Soviética liderada por Stalin. Justamente existe esa comparación y el cómo perfectamente se puede llegar a esto. Si la Unión Soviética no era ya esto, se podía llegar a eso si se seguía permitiendo esos estados totalitarios. Es una crítica en general a los estados totalitarios, pero específicamente a la Unión Soviética de Stalin, ya que también habla del estado totalitario de los nazis, del Tercer Reich, pero más específicamente de la Unión Soviética. Es interesante, Orwell era de izquierdas y su más rotunda crítica fue hacia la propia izquierda, la izquierda de la Unión Soviética. Entonces es bastante interesante la obra, muy buena. Podemos ver a Joseph Stalin, que es el hermano mayor. El hermano mayor es una parodia, por así llamarlo, o está basado en Joseph Stalin, y también Emanuel Goldstein, que era un miembro del partido y que después renunció al mismo, lo traicionó, y ahora desde las sombras está articulando una organización llamada La Hermandad para poder erradicar al partido y a Oceanía en general, el orden que está impuesto ahí. Está basado Emanuel Goldstein, este personaje, en León Trotsky. Entonces es una obra buenísima, muy buena la verdad, y que no solamente nos habla de esa crítica, sino que también tiene, como dije con El nombre de la rosa, aquellos rasgos de romanticismo, gracias a Winston Smith, nuestro protagonista, con el cual llegamos a empatizar, un hombre atormentado por el pasado, nostálgico, que va a encontrar en su camino una mujer, la cual puede ser la posibilidad de buscar la rebelión, la revolución en el amor. Es bastante interesante, les recomiendo 1984 de George Orwell, y también tenemos Rebelión en la Granja, un clásico de clásicos que apenas tuve la oportunidad de leer y que me cautivó y me enamoró a sobremanera. Es corto, es conciso y bueno de principio a fin. La parte final, el párrafo con el que termina la obra me parece buenísimo. No hay mejor cierre, en verdad. Es un cierre
de lleno, total, desesperanzado. Me encanta Rebelión en la Granja y vuelve con lo mismo. También es una crítica al estado totalitario de la URSS, pero más específicamente al detrimento de la revolución. Así como Mariano Azuela habla en Los de Abajo de cómo los ideales de la revolución se fueron yendo poco a poco, y que me recuerda aquellas palabras del propio Carlos Fuentes en una entrevista donde decía que todas las revoluciones se saturnizan, haciendo referencia a Saturno devorando a sus hijos. Igual, la rebelión de la granja tiene los mismos pintes, las mismas características específicamente, los cuales habla de una revolución que fue iniciada con buenos ideales, y que después se va deteriorando hasta crearse un estado totalitario, una dictadura que poco se puede diferenciar de la que antes existía por parte del estado capitalista. Tenemos a Bola de Nieve, a Napoleón. Bola de Nieve está basado en León Trotsky y Napoleón en Joseph Stalin. Primero, al principio unidos, logran hacer la rebelión en la granja, logran quitar al granjero, logran lanzarlo afuera, hacerse con el poder de la granja, y entonces después instaurar un sistema que beneficia a los animales, hasta que Bola de Nieve es lanzado al vacío, fuera, exiliado de la granja, y Napoleón se hace con el poder de la misma, y entonces todo se viene cuesta abajo. Fantástica obra, tanto como crítica como la propia historia que sigue. Es muy crudo, a la vez muy crudo, porque si no tienes noción de lo que significó la Revolución Rusa, de en quiénes están basados los personajes, como aquel caballo llamado Boxeador, que claramente representa al proletariado trabajador, entonces puede que no concibas esa crudeza. Pero si concibes en qué está basado, a quiénes representa y el dolor que representa la misma obra para aquellos quienes confiaron en la revolución, es lamentable. También el propio Orwell se tuvo que deslindar, porque la obra no fue bien recibida por primera vez, no la querían dejar publicar. Recordemos que a finales de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tiene un trato con Inglaterra para poder enfrentar a los nazis, enfrentar al mal mayor, y Inglaterra no quiere que se le critique a su aliado Stalin, y por eso no le dejan publicar a George Orwell esta obra, hasta que tiempo después por fin se lo permiten. Pero en un principio, inclusive un editor le termina diciendo que no le gusta la comparación con los cerdos, porque todos los que se quedan con el poder son los animales, son los cerdos. Entonces es una obra bastante buena, bastante interesante, toda una crítica, la cual les recomiendo que lean en verdad, y que se queda también en el top 1, en el puesto número 1, junto con 1984. Estos son los libros que leí este año. Me encanta podérselos compartir. Para mí es mucha felicidad la que siento al momento de compartirles esto, como sentí la felicidad al momento de leer estas obras tan maravillosas que no me arrepiento de leer, y que les recomiendo específicamente estas 4 del final: Humberto Eco, El nombre de la rosa; Carlos Fuentes, La silla del águila; George Orwell, 1984, y Rebelión en la granja. Se las recomiendo a sobremanera. También quiero decirles que vuelvo a lo mismo que le estaba comentando en el principio, que no hay que presionarse por la lectura máxima, por esta idea de que tengo que leer más, tengo que hacer más para hacer el... No, 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 no. La lectura es la felicidad. Bien decía Jorge Luis Borges, la lectura es felicidad y no se le puede obligar a nadie a ser feliz. También les recuerdo, tomando las ideas, las palabras que decía mi colega Elías Ramiro en su video, por favor vayan a verlo también para ver las obras que él recomendó, que no hay necesidad de empezar por los clásicos. Que si de pronto tomas un libro de Don Quijote de la Mancha y lo lees y dices, no me está atrapando, no me está gustando, no lo quiero leer, pero te sientes obligado, no lo hagas. Yo este año dejé como 3 libros aproximadamente. Uno de ellos porque me fue súper tedioso. Lo estaba leyendo y dije, no puedo con esto. Lo estoy leyendo más por obligación que por placer, y eso no me gusta. Me aleja de la lectura, me crea un bloqueo lector, y todavía me siento culpable. Entonces de plano dije, voy a seguir las palabras del maestro Borges. Dejé aquella lectura y continué. Y gracias a ello todavía fui capaz de alcanzar 1984 de George Orwell, de leer esa obra, y es uno de mis libros favoritos de este año, si no es que el favorito, junto con Rebelión de la Granja. Entonces, si ven que se sienten apabullados, presionados, estresados por tener que leer un libro, déjenlo y busquen algo que en verdad esté hecho para ustedes. No lean un libro, como decía Borges, porque sea muy famoso, porque sea clásico, porque sea obligatorio, porque todos lo amen, lo adoren. No. Si no está hecho para ustedes,
no está hecho para ustedes. O quizá para después, en otro momento lo entenderán mejor. Entonces, siempre quiero recordarles eso para que no exista esa presión interna, pero también incentivarlos a leer. Una página, 2 páginas, 3, 5, 10, 20, las que puedan al día, pero que sea continuo para que puedan explorar este mágico mundo de felicidad. Por último, como menciones honorarias, quiero hablarles de que este año me empecé a leer un primer manga. Me gustaría adentrarme más en el mundo del manga y leí Hellsing. No lo contabilizo como libro, pero me gustó bastante también. Ya había visto el anime y ahora leí la obra y la verdad que es bastante bueno. Este sí se los recomiendo. Además es mucho más fácil de leer y lo pueden conseguir en internet. Todo lo pueden conseguir en internet, todos los PDFs o la inmensa mayoría. Y si no tienen las posibilidades de comprarlo en físico, háganlo, consíganlo. Lo importante es leer. Y por otra parte también estoy leyendo esta joya que me está gustando, es compleja de leer, pero que tiene bastantes tintes crudos por lo que parece ser, que es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, pero no lo contabilizo en este conteo porque no voy a terminarlo antes de que acabe el año, ya estamos a casi nada. Entonces lo más seguro es que sea el primer libro que acabe en el 2023, pero por ahora todavía no entra a la lista. Ya veremos el siguiente año, lo más seguro es que entre y encabezándola como el primer libro que leí en 2023. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? La verdad, estas obras son buenísimas. Por favor, léanlas. Se las recomiendo bastantes. Y pues muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, por estar apoyando, por estar siguiendo. En verdad espero hayan tenido una muy feliz Navidad, que la hayan pasado muy bien con sus seres queridos y también espero que este año 2023 sea uno colmado de éxito, sea uno colmado de glorias para todos y cada uno de ustedes, que cumplan cada una de las cosas que se propongan y espero que nos sigamos viendo. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde mi estudio hasta su casa, a través de su pantalla y espero pronto nos podamos volver a ver. Espero hayan tenido una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. En verdad espero lo disfruten y que todos sus deseos, repito, se vuelvan realidad. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador de este espacio de divulgación histórica y nos vemos el siguiente año 2023, mejores que nunca y con más sorpresas. Muchas gracias.